Juan capítulo 9, una historia que estuvo girando en mi cabeza mucho esta semana. Versículos 1 en adelante, son unos cuantos versículos. Por hablar de vos más, por eso. Es el fuego del espíritu, perdón, es ahí, no me deja. Juan 9, 1 en adelante. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pasamos al versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Después del versículo 13 al 17, un grupo de personas lo llevan ante los fariseos para que pudieran deliberar acerca de lo que había sucedido. Y pasamos al versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quien le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado entre sí que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho. Ya Kiko hubiese dicho, cállate, 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 que me desesperas, ¿no? Prácticamente le insistían y les insistían una y otra vez, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ahí le peché un poco, ¿no? El tipo ya fue al frente. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondió y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, Señor, creo, Señor, y le adoró. Había una serie muy conocida en la década de fines de los 80, principios de los 90, y yo sé que esto engancha más para Ruta 40 y para los que vienen después de Ruta 40, no para los de antes de Ruta 40, que había un personaje que decía, aunque usted no lo crea, ¿no? Todos los que se ríen son los que ya estamos del otro lado del río prácticamente. Ahora, Jack Palance hablaba de ese programa que había noticias de cosas que no eran para nada, no se podían verificar algunas, ¿no? ¿Está chequeado? Preguntaban antes, si no se lavaban todas las manos. Pero situaciones
sobrenaturales o cosas que no tenían explicación de manera terrenal. Eso era lo que se transmitía en ese programa, que había arrancado por un personaje de apellido Ripley que empezó a encontrar casos inexplicables y se hizo famoso y llegó a cobrar $8,5 millones, lo que sería la actualidad, por conducir o por sacar sus diarios con información como esta, ¿no? La gente súper curiosa le llenaba los bolsillos a este Ripley y bueno, después en la década del 90 Jack Palance siguió con ese. La cuestión era, créase o no, se llamaba también, y esta historia pareciera que fue, o mejor dicho, el programa ese pareciera que fue inspirado en esta historia, porque era como que nadie lo podía creer. Che, pero ¿estás seguro que vos sos el ciego? Y sí, te estoy diciendo que antes no veía, ahora veo, era yo el ciego. Le preguntaban a los padres, todos dudaban alrededor. ¿Qué cantidad de testimonios que tenemos dentro de la iglesia y gente conocida que ha experimentado un toque milagroso de parte del Señor? ¿Cuántos, no voy a preguntar qué, pero cuántos recibieron un toque sobrenatural, milagroso, que no, con la medicina no se podía explicar? Levanten bien la mano. Un montonazo. Estábamos todos hechos percha, ¿no? O sea, tremendo. Y sin embargo, Dios intervino de una manera que desde la lógica no tiene explicación. Y ahí hablamos cuando es la intervención de parte de Dios en algún tipo de milagro. Por eso decimos que la ciencia queda con su boca abierta. Amamos la ciencia, hay que ir al médico, hay que respetar lo que dicen los médicos, pero también tenemos una palabra que puede estar por encima de todo eso y creemos también en que Dios puede obrar, ¿no? O sea, es importante tener ese sentido lógico de la gente que Dios puso como recursos, terapeutas, médicos, científicos, que nos ayudan un montonazo a mejorar la vida, pero la última palabra siempre la tiene el Señor en relación a todo. Ahora, la fe justamente no tiene que ver con matemáticas, sino que tiene que ver con una lógica divina. Tiene que ver con creer en el poder de Dios. Esta historia es curioso porque esta discusión que empieza a surgir en Juan capítulo 9 no es provocada por los fariseos. Generalmente cuando Jesús iba ministrando en alguna ciudad, en algún pueblo, los fariseos estaban al acecho tratando de hacerlo caer de alguna manera. Sin embargo, en esta historia nos encontramos que el cuestionamiento surge de parte de los discípulos. Los discípulos plantean un conflicto. La pregunta era, ¿lo que le pasó a este fue por su pecado o el de sus padres? Esto era lo que querían sacarse la duda los discípulos. Lo que estaban preguntando, hoy Gra había hablado acerca de las tradiciones y todo eso, lo que le habían preguntado formaba parte de una creencia popular. Una creencia de miles de años de que si las cosas te iban mal o si tenías alguna enfermedad, era por algún tipo de pecado que habías generado y que tu pecado se podía trasladar de generación en generación y por eso hablan acerca de que los padres habrían pecado y por eso él tuvo la consecuencia de la ceguera. Ahora, qué ilógico y ridículo que 2000 años después todavía seguimos con esa misma conjetura algunos, o siguen algunos con esa conjetura. El hecho de pensar que si estás enfermo es porque tenés algún pecado. Obviamente hay pecados que dejan consecuencias, dejan enfermedades, pero no podemos globalizar, no podemos generalizar todo diciendo que todas las enfermedades tienen un origen pecaminoso, un origen espiritual. Y acá es el punto en el cual, cuando los discípulos le preguntan, querían sacarse esa duda. La ceguera de este muchacho, ¿es por su culpa o por la culpa de los padres? ¿Cómo nos encanta sacar y llegar a hipótesis? Y si es la vida del otro, mejor todavía, ¿no? Porque no nos compromete en nada. Y me pongo a ver y a analizar, y fulanito se quedó sin trabajo, y claro, si es un vago, ¿no? ¿Cómo no se va a quedar sin trabajo? Fulanito de tal hizo esto, y sí, si vive de esta manera, el otro. Nos encanta especular con la vida ajena, y como dice un pastor amigo de la casa, que es una época en la cual tenemos que dejar la lupa de lado y usar un poco más el espejo. Dejar la lupa mirando los detalles de los demás y mirarnos un poco más al espejo, analizando nuestra propia vida. Lo que Jesús deja bien en claro en toda esta historia al principio es que las situaciones que vienen sobre la vida de alguien
no siempre tienen que ver con sus acciones, no están siempre relacionadas con sus acciones y sobre todo en la parte espiritual, sino que son oportunidades para que el poder de Dios sea manifestado. Esto es lo que dice Jesús en el versículo 3. Él dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No tiene que ver con una mala acción, no tiene que ver con una reacción impulsiva, tiene que ver con que Dios y su poder se pueda manifestar en medio de esta situación. Qué buen cambio de enfoque sería este. Qué buen cambio de enfoque podría ayudarnos a cambiar nuestro sentido del humor, nuestro optimismo también en la vida. Que cuando veamos obstáculos, en lugar de verlos, podamos ver oportunidades para que Dios se manifieste. En lugar de ver problemas, en lugar de ver crisis, en lugar de ver limitaciones o gente que se levanta, podamos ver oportunidades para que Dios pueda manifestar en nuestras vidas su poder sobrenatural. Seguido esto, Jesús comienza con ese proceso de sanidad. Y hablamos de un proceso porque no fue sanado de la ceguera de manera inmediata, sino que tuvo una serie de etapas. En primer lugar, Jesús se para frente al ciego. Y a mí me encanta ponerme en lugar de sus discípulos. Y de repente, haberlo visto a Jesús, haber sanado, resucitado muertos, darle oído a los que no tenían, darle de comer a miles de personas, de repente ver que ahí va Jesús, y me imagino a Pedro charlando aquello con Juan o con alguno de los apóstoles, dicen, che, mirá, se paró enfrente del ciego, se va a mandar otra genialidad Jesús, ¿no? Y si había gente alrededor decían, prepárense porque el maestro la descoce. La descoce va a ser algo impresionante. Cuando estaban con todas las expectativas, de repente Jesús escupe en el piso. Cada uno póngale el ruido al escupitajo que quiera, ¿sí? En la reunión anterior dice, y ¡ay, qué asco! La cuestión que escupe en el piso, y cuando los discípulos ven eso, imagino yo siendo discípulos, bueno, capaz que se le atragantó algo y necesitaba escupir y surgió eso. Bueno, no se preocupen que ahí va a seguir en acción, enseguida lo sana. De repente ven que la chica agacha y empieza, ¿no? Traca, 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 tuki, 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 como decía Pablo de la semana pasada, el traductor. Tuki, 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 empieza a hacer lodo. Ya ahí los discípulos habrían pensado, no estaba atragantado Jesús, ¿no? Y lo peor es que levanta así y empieza a ponerle en los ojos ese barro. A esa altura, los discípulos ya estaban un terapeuta hablando en su sesión porque estaban colapsados. Ahora, también me imagino yo siendo discípulo y de repente ver que empieza a hacer todo eso. Interrumpirlo y decir, perdón Jesús que te interrumpa, pero es necesario. Hace falta todo eso, ¿no? ¿Por qué no lo soplás? Es mucho, además con el COVID, Jesús y todo eso, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Soplalo, decí la palabra, decí a lo lejos, le hubieses gritado por lo menos y se hubiese sanado. Hacer las cosas más fáciles, más rápidas. Me imagino yo haciéndole todas esas sugerencias. ¿Por qué no actuás como me parece a mí que sería mejor que lo hicieras? Pero también me imagino la respuesta de Jesús. Jesús diría lo siguiente, pasamos a la otra placa. Ahí está. Justamente por eso yo soy Dios. Porque yo soy Dios y no vos. Señor, pero ¿por qué no haces? Me parece que la forma de actuar tendría que ser diferente. Y el Señor diciendo, por eso no sos Dios. Por eso yo soy Dios. Y entender que el Señor, cuando hace las cosas, las hace de manera correcta. Pero nos gusta recibir todo al instante y no aceptar los procesos de Dios en nuestra vida. No aceptar esos caminos que tenemos que andar junto a Él, donde nos va enseñando. Nos gusta recibir y llegar al objetivo de manera inmediata. Cuando empezamos a salir de vacaciones con Debbie, en realidad al 8º año recién de casados nos pudimos ir solitos, siempre nos íbamos con mi viejo, che, ¿a dónde van de vacaciones? No, vamos para la costa.
Ah, qué lindo, ¿no? Lo hacíamos así. ¿Y ustedes dónde? "Ah, a Santa Terracita, ¿no? Bueno, venga, y si no era con mis suegros, que nos íbamos para allá para Misiones y nos colábamos. Bueno, ¿cuándo se van de vacaciones? Y salimos el 14 de enero. Y el 13 caemos justo allá en Misiones, ¿no? Qué casualidad, el Señor hace todo bien, le decíamos, todo planeado. Pero cuando salíamos, mi papá siempre nos repetía algo. Cuando nos subíamos al auto, nos decía, Fer, recuerden que las vacaciones no empiezan cuando llegan a destino, sino cuando se suben al auto, ¿no? Las vacaciones no empiezan cuando llegaste a la costa, a Chascomús, empiezan cuando te subiste al auto, al colectivo, y ya empezaste a transitarlo. Pero no, nos gustan las cosas y nos gusta que Dios se amolde a mis listitas. Hace un tiempo atrás publiqué algo en una red de redes sociales que eran mis listitas y yo. Cuando yo empiezo a hacer listitas a Dios de las cosas que me parecen buenas. Señor, y yo quiero esto, quisiera un auto así, quisiera una casa así, quisiera una esposa así, una novia así, un amigo así, una mascota así, una suegra así, ¿no? Le vamos marcando ahí. ¿Y desde cuándo yo sé lo que es lo mejor para mi vida? ¿Desde cuándo yo sé más que Dios lo que me puede ser productivo y beneficioso para el transcurso de la vida? Por eso la mejor respuesta frente a nuestras especulaciones, incertidumbres o planteos frente a la forma en la cual Dios obra es tener confianza. Confiar en que Él lo que hace, lo hace de la manera correcta. Por eso Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que hace el Señor, lo hace. Lo que quiere el Señor, lo hace. Y esto lo habla también en Mateo capítulo 6, versículo 10, donde se plantea el Padre Nuestro y donde Jesús deja ese ejemplo en la oración. Dice que se haga tu voluntad en el cielo, así también de esa misma manera que se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para los que sabemos transitar el paso a paso junto a Él. Por eso tenemos que entender que lo que empieza planteando acá el Señor es que Dios hace, pasamos a la siguiente, Dios hace las cosas que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Lo repetimos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Dios hace las cosas que quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Es su soberanía, no mi imposición. No es mi piquete santo que le puedo hacer si Él no me hace lo que yo quiero, sino que es adaptarme a la forma, al tiempo y a los objetivos que Él tiene para mi vida. Ahora, en todo esto surge otro conflicto, y no digo un conflicto para Jesús, sino un conflicto para nosotros, nuestra generación, que busca siempre una retribución o busca sacar alguna tajadita en lo personal. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 11 de Juan 9, dice, respondiendo él y dijo, estamos hablando del ciego, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Y el versículo 12 es interesante. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? ¿Dónde está el que te sanó? Y él dijo, no sé. Este personaje va caminando hasta el estanque, después de lavarse sus ojos, se da cuenta que empieza a conocer lo que era la visión, empieza a experimentar, me imagino, esa situación emocional. ¿Vieron los reels que muestran de nenitos que le ponen los anteojos, que nunca habían visto bien, o chicos que empiezan a escuchar? Es impresionante, es un impacto fuertísimo. Me imagino él se reincorpora a una vida normal y cuando vuelve, Jesús ya no estaba en ese contexto. No lo vuelve a encontrar a Jesús. En otras palabras, Jesús desaparece de la escena de manera completa. Estamos en un tiempo donde el sistema nos lleva a dos extremos opuestos. Por un lado, la sobreinformación de violencia, de guerras, de muertes, de pestes, de gente necesitada, gente hambrienta, nos lleva a un plano de insensibilidad. Nos acostumbramos tanto a eso que llegamos a tener un conflicto. Hace muchos años atrás
Dos hermanas de la iglesia se estaban recibiendo de la Cruz Roja, de enfermeras y otros títulos más, y donde se iban a graduar le habían clausurado, en un teatro le habían clausurado. Entonces viene y me dice, mirá, sabemos que la iglesia no se presta para nada, pero tuvimos una emergencia y nos clausuraron en esta semana, tenemos el viernes la graduación, y en esta semana nos clausuraron el lugar. Queríamos saber si la iglesia se puede abrir para que se pueda hacer con esta institución la graduación en este lugar. Le digo, ¿cuántos son los que se gradúan? Como 150 eran los que se graduaban. Hablamos entre los pastores, justo estaban todos de viaje, había quedado yo solito, y les digo, bueno, está bien, pero con la única condición que nos den 5 minutos para hablar nosotros en medio de la graduación. Dijeron, sí, hablamos con la directora, no tiene problema. Listo, perfecto. Llegamos, había algunos sugieres que estaban ayudando en el orden acá, en todas las cosas, y llegué a la iglesia, era la primera vez que me sentía extranjero en mi propia casa. ¿Por qué? No conocía a nadie, ¿no? Eran todos gente desconocida, los sugieres solo, apenas me reconocieron a mí, y el resto no conocía a nadie. Y me acuerdo que en un momento, cuando me toca participar, estaba lleno, como hoy, lleno como 600, 700 personas, todas inconversas. Entonces paso y digo, bueno, qué bueno tomar el modelo de Jesús, y para mí hablar de Jesús es central, troncal, no puede haber un momento sin hablar de la persona principal en nuestras vidas. Y me acuerdo que hablé de que en la profesión no se acostumbraran a tratar con simplemente números de legajos, sino que tuviesen esa sensibilidad de llevar el nombre como lo hizo Jesús, y le cité algunos casos, y después la directora pasa y queda adelante todo y dice, ¡guau, impresionante! Y vuelve a decirlo, mira, te estás re enganchando con lo que dije yo, ¿no? Me enojé un poco ahí, no, mentira. Pero como entender que a veces la sobreinformación nos lleva a enfriarnos en cuanto a lo que sentimos por el prójimo. Muchas veces medimos la espiritualidad por la cantidad de palabras en lenguas que hablamos por minuto, por cuántos dones tenemos, cuántos talentos tenemos. La espiritualidad, el termómetro de nuestra espiritualidad tiene que ser la sensibilidad por el prójimo. Si no entendemos, no sentimos nada por el prójimo, yo creo que estamos lejos del corazón de Dios. Y eso es un indicador. Ahora, Jesús, dijimos, en primer lugar, un extremo que nos lleva a este sistema es a no tener sensibilidad. Y el otro extremo es recibir, o mejor dicho, actuar con un interés egoísta, dando, pero también esperando algo a cambio. O sea, o no hagas nada por el de al lado, o si lo haces, que vos tengas algún tipo de retribución. Que no te quedes con las manos vacías. Esto es lo que se plantea de una manera contradictoria, o mejor dicho, opuesta. Qué fácil que es hacer favores o tener gentilezas con personas que nos pueden corresponder con lo que son o con lo que tienen. Qué fácil que es poder darle un beneficio a alguien que sabés que el día de mañana vos podés pedirle el vuelto de ese beneficio que le otorgaste. Ahora, para el cristiano, esto es incompatible. ¿Por qué? Porque el trueque no es un concepto del reino. El trueque no forma parte de los conceptos del reino en el que vivimos. En Lucas capítulo 14, del versículo 7 en adelante al 14, nos habla que Jesús había sido invitado a comer en un día de reposo y había una persona enferma, Jesús la sana, y después de todo eso ve cómo las personas que habían sido invitadas en la casa de ese religioso se luchaban y peleaban por tener los mejores lugares, cerquita del anfitrión. Y Jesús estaba parado mirando cómo todo eso pasaba y tira un comentario. Jesús era re picante, ¿no? Tiraba unos comentarios. Y dice, bueno, cuando te inviten a un lugar, no te sientes en la primera fila, no vaya a ser que venga alguien más distinguido que vos y termines avergonzando buscando un lugar un poquitito más atrás. Me acuerdo que mi papá, hace muchísimos años atrás, antes que salieran las redes sociales y todo eso, lo había acompañado a predicar a una iglesia, y a mi papá siempre le gustaba llegar temprano para charlar con la gente, los pastores. Y habíamos llegado medio tarde ese día, no me acuerdo por qué, y nos sentamos atrás de todo. Y yo era chiquito, tendría, no sé, 7, 8 años, y me acuerdo que le decía a mi papá, papi, ¿por qué nos sentamos acá atrás? Y porque llegamos tarde y no sé qué lugar nos va a tocar para sentarnos. Papi, vos sos el predicador, tenés que sentarte adelante de todo. No, hijito, no, porque vamos a quedarnos acá, no me gusta llamar la atención. Papi, vos sos el predicador, hay que sentarse adelante de todo. Y me dice,
antes de darme un sopapo, me dijo, no. Agarra y me dice, Fer, ¿sabes qué no? Nos quedamos acá atrás porque ¿qué pasa si vamos y nos sentamos adelante de todo y viene algún ujier y nos dice, no, este lugar está reservado para fulano de tal? Nos vamos a volver con una vergüenza para atrás. Entonces nos quedamos acá atrás. Yo lo miraba y decía, wow, qué sabiduría, mi papá. Después encontré que lo dice la Biblia, lo que él me había dicho. Entonces, de algún lado lo había sacado. No es tan sabio como yo creía que era, ¿no? Aquí viene todo. Lo de la historia está en Lucas 14. Ahí está, ahora sí. Ahora, después de que Jesús hace ese comentario de no te sientes en los primeros lugares, ve que todos los que habían sido invitados eran de la misma sociedad. Eran todos religiosos, eran todos así, comían las mejores comidas, se vestían de la mejor manera. Entonces tira otro comentario Jesús. Es como esa cena de Navidad, ¿viste? Que algunos decían, ay, que no digan nada de este tema porque se arma una podrida. Qué noche de pan y qué noche de paz. Va a ser un velorio esto. Bueno, Jesús dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús enfatizó que el obrar bajo los valores y la mayordomía del reino da lugar a ser bienaventurados. Nos podemos considerar bienaventurados cuando damos lugar a trabajar, a obrar con los valores y la mayordomía del reino. Y también entender que esto es una retribución de que toda la hospitalidad que podemos brindar, que podemos mostrar o que podemos hacer frente a los necesitados, esa bienaventuranza viene siempre de parte de Dios. La bendición viene de parte de Dios cuando sabemos obrar de manera desinteresada. Hay un cuadrito que marca esta dinámica. El reino de los cielos, Dios, después estoy yo y después están los necesitados. Nunca la flecha tiene que ponerse al revés. Siempre tiene que seguir este ciclo. Cuando entiendo que Dios es el que me bendice, tengo todo para dar, pero no por lo que yo tengo, sino por lo que me dio Él. Y doy al necesitado. Y cuando le doy al necesitado, entiendo que me transformo en un instrumento, en un puente para la eternidad, para aquellos que todavía tal vez no conocen al Señor o están pasando una mala temporada en sus vidas. Cuando yo doy lo que recibo de Él, empieza un ciclo de bendiciones donde me considero bienaventurado porque mi recompensa viene de parte del Señor. Qué bueno el hecho de poder dar de manera desinteresada. En la primera reunión hablaba, por ejemplo, de la hora feliz, creciendo con Jesús de los Vera. Ahí está, Cheli y Ramoncito, que empezó con Lidia y Ramoncito hace 33 años atrás. Todos los sábados dándole una merienda y una enseñanza bíblica a más de 80 niños que van al fondo de la casa de ellos. A veces cuando vienen algunos familiares, vos decís, que se vayan rápido, ¿no? No es el caso de estos familiares que tengo acá, tampoco de mis suegros, de mis cuñados, tampoco, aclaro por la duda, otros familiares que deben andar por ahí, digo, ¿no? Y imagínense todos los sábados, durante todo el año, más de 80 niños, que no les pueden retribuir a ellos, porque están en situaciones económicas totalmente escasas. Pero sin embargo, hace más de 30 años dando de comer espiritual y físicamente a chicos, adolescentes necesitados. Pienso en la ONG, pienso en todo el trabajo que se hace asistiendo a niños, adolescentes, capacitándolos, dándoles herramientas para salir y generar una vida mejor junto con Jesús. Pienso en las recorridas de comunidad más 25 que todos los lunes salen a llevarle una vianda de comida a los que viven en la estación de Lomas, a los que están en la estación, y no es que le dejan y se van corriendo. Hacen una cantidad específica. Uno cuando viene tipo 5:30, 6 de la tarde ya siente un olorcito en la cocina de acá de la iglesia que me da ganas de parecer con un tupper a mí, no tienen una porcioncita para mí. Lo hacen con una cantidad medida porque ellos después toman tiempo para hablar con cada uno de los que le dan la vianda. No es pum y me voy, es esto y esto también, volcar el corazón.
Gente que hace de manera desinteresada y que siembra en lugares donde capaz jamás va a haber la cosecha. Esto es lo que habla el Señor. Jesús desapareció de la escena. No le importó que el ciego viniera y que le dijera, vos sos Jesús, gracias Jesús por traerme la vista. No esperó que le hicieran, lo tiraran en alto los discípulos por decirle, qué genio, otro milagro más. No esperó ningún tipo de retribución terrenal. Él hizo el milagro y se fue. El compartir mi mesa con los necesitados no me hace justo, sino en realidad pone en evidencia la justicia que opera a través mío. No confundamos, alguien me dijo, no confundas gordura con hinchazón, ¿no? No confundamos, hay obras de gente que son obras parciales, individuales, ocasionales. Pero después hay otras obras que son consecuencias de una justicia que ya vive internamente. Por eso entendemos que nuestra vida en Cristo siempre tiene que dar fruto. Y un fruto de manera desinteresada. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que el verdadero amor se muestra sin dar y sin esperar nada a cambio. Y que lo que hacemos para los demás en nombre de Dios con un corazón desinteresado no cae en saco roto. Pero no todo se transformó en sanidad y milagros y una alegría plena por ver cómo esta vida del hombre había cambiado, sino que en muchas ocasiones la decepción también forma parte del camino de la sanidad. En muchas ocasiones la decepción va a ser una instancia dentro de todo ese camino que parece una sanidad, una restauración. Porque vamos a ser abandonados e incomprendidos por el que menos nos imaginamos o esperamos. En los versículos 20 en adelante, cuando fueron confrontados con los religiosos, los padres, dice Juan 9:20, sus padres respondieron y les dijeron, no sabemos qué es este, sabemos que es este nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos y quien le haya abierto los ojos tampoco no sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, acá está la explicación, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. En esta sección se da una serie de cuestionamientos. Los judíos empiezan a indagar acerca de la sanidad, el origen de la sanidad de este joven. Para eso traen a los padres, habían traído a los vecinos también, y al principio parece que los padres están acompañando al hijo. Pareciera que, bueno, sí, este es nuestro hijo. Sí, era ciego y ahora notamos que está viéndonos, que había recobrado la vista, pero cuando todo parece que cerraba de una manera espectacular, concreta, encontramos que en el versículo 21 y sobre todo el 22 le dice, pero bueno, pregúntenle a él mejor. Él ya tiene edad para responder solito. Él ya es grandecito y no necesitan que nosotros salgamos al frente por algo que él podría resolverlo. En otras palabras, lo estaban exponiendo a él solo y ellos no se querían comprometer. ¿Por qué? Porque el compromiso religioso y las tradiciones de los padres fueron más grandes que la alegría en la sanidad de su propio hijo. El compromiso que tenían con la religión y el compromiso que tenían con esa tradición, como hablamos hace un rato atrás, incluso cantábamos también, era mucho más fuerte que el compromiso por la sanidad y ver a su hijo en buen estado. Los padres prefirieron estar más del lado de la religión que de la compasión. Por eso Jesús en Mateo capítulo 12 cita a un profeta del Antiguo Testamento, de Oseas 6:6, y les dice a los religiosos, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio se relaciona conmigo mismo, pero la misericordia me relaciona con el prójimo. Entonces estaban acostumbrados
los religiosos a hacer un montón de sacrificios. Los padres se habían atado tanto a las tradiciones que estaban acostumbrados a hacer sacrificios, pero que ponían en un beneficio propio. Sin embargo, cuando Jesús dice, yo no quiero sacrificios, yo quiero misericordia, la misericordia era la que iba a comprometer, la que iba a acompañar, la que iba a desarrollarse en un vínculo íntimo con la necesidad del prójimo. El peso de la religión, de las tradiciones de los demás frente al evangelio encarnado en la vida de tantas personas que están en este lugar, que estamos en este lugar, entregados a Él, en muchas ocasiones va a traer incomprensión, va a traer soledad, va a traer cuestionamientos, abandono, heridas. Y esto lo dijo Jesús. En Lucas 21:16 dice, mas seréis aborrecidos, entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Jesús está diciendo, prepárense porque a veces los más cercanos son los que menos van a entender. Los más cercanos son los que más lejos van a terminar estando en el camino de la sanidad. Aquellos que pareciera que tendrían que apoyarte son los que te van a estar mirando de lejos. Ahora, no estoy diciendo que a partir de la actitud del otro los empieces a mirar diferente, como traidores o como personas que me abandonaron. No. Lo que estoy diciendo es que la sociedad no está preparada para recibir cordialmente a un hijo de Dios. Está necesitada de recibir un hijo de Dios, pero no está preparada para recibir de manera cordial a alguien que va en contra de las reglas de este mundo. Por eso lo que el Señor le estaba tratando de mostrar es que seguir, y lo que nos enseña a nosotros, es que seguir a Cristo va a ser caro, pero va a ser mucho más caro no seguirlo. El seguir a Cristo demanda todo, pero el no seguirlo hace perderlo todo, hasta incluso la eternidad. Ahora, cuando todo parecía que se había puesto gris, donde este joven había sido abandonado por sus padres, en el peor de los momentos es donde Jesús siempre sale al encuentro. Y en el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Para mí, esta es como la parte más fuerte de todo el pasaje. Me encanta esta escena y es emocionante porque este joven había perdido todo. Lo único que había recuperado era la vista, pero después perdió todo en lo que estaba apoyado. Sus padres lo dejaron a la suerte de los religiosos. Era juzgado por todos los religiosos de la ciudad. Había sido expulsado de la sinagoga. No tenía ninguna persona de referencia con la cual relacionarse. En otras palabras, este muchacho enfrentó un montón de dudas. Porque del versículo 2 al 4 nos encontramos que los discípulos dudaban de él. Del 8 al 12, los vecinos dudaban de él. Del 13 al 17, los fariseos dudaban de él. Del 18 al 23, la familia dudaba de él. Pero en medio de todas las dudas alrededor, la única certeza para este joven se llamó Jesús. En medio de toda la duda, de toda la discriminación, de toda la soledad, la única certeza tenía nombre y ese nombre era Jesús. Jesús es quien lo busca. A veces Dios permite que todos alrededor nos fallen, que todo se caiga alrededor para darnos cuenta que Él es el único que no falla. A veces Dios permite que se nos caigan todas las muletas. Trabajo, salud. No digo que lo ocasiona, Dios permite que pase eso. Trabajo, salud, amistades, matrimonio, familia, hijos, proyectos. Y cuando nos quedamos sin nada, nos damos cuenta que el único que no falla es Él. ¿Por qué? Porque Él es quien sale al encuentro. Me encanta que dice eso. Se enteró Jesús que lo habían expulsado. Se enteró que los padres lo habían dejado.
Se enteró que había quedado solo y fue a hallarlo. Caminó, se dirigió, preguntó dónde estaba y le salió al encuentro. Jesús siempre nos va a salir al encuentro, aun cuando todo esté en oscuridad. Por eso podemos decir, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cierra tus ojos por un momento. Jesús quiere salir a tu encuentro. Tal vez llegás por primera o segunda vez, tal vez nunca le entregaste tu vida al Señor y estás en una situación difícil. Jesús te sale al encuentro en esta mañana. Jesús te acompaña en los procesos. Y tal vez te puede pasar como tantas veces me pasó y me pasa, decir, Señor, ¿por qué no actúas de una manera diferente? Señor, ¿por qué no resolvés como yo creo que es lo mejor? Acordate de esa respuesta del Señor. Porque yo soy Dios y no vos. Yo sé los pensamientos, sé los planes que tengo para vosotros. Yo conozco los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes que no tienen que ver con nuestra matemática terrenal. Planes que no tienen que ver con cómo creemos que sería lo mejor. La voluntad de Dios como es, buena, agradable y perfecta. Y cuando entendemos que Él hace lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiere, es donde podemos aprender a descansar plenamente en Él. Al fin y al cabo, Él no es Dios. Él no es Dios. Pero en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos donde no sabemos para dónde ir, en ese momento donde tal vez quedamos solos por decisiones que tomamos o por simplemente tomar la cruz, es donde Él sale al encuentro y donde Él te está buscando y donde Él te llama y golpea la puerta de tu corazón, donde Él te sale a buscar. Tal vez caminaste lejos y pensaste que ya estabas incluso fuera del alcance de su vista. El Señor no te pierde de vista. El Señor no te pierde de vista. Señor, qué importante que es reconocer tu soberanía. Qué importante es poder entender que tus planes son perfectos para nosotros. Qué importante entender que tus tiempos y formas son perfectas también. Señor, si hay alguien en este lugar que dice, necesito que me salgas al encuentro, te pido que no se vaya de este lugar sin poder tener ese encuentro con vos. Así sea que te conoce hace años, pero se encuentra solo, o sea que llegó hoy por primera vez. Que puedas cruzarte en nuestro camino y dirigirnos hacia la eternidad. Pero traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, diciendo todo está bien en mis manos. Pero Señor, hacelo de esta manera. No. Es confiar en Él. Confiar en Él. Confiar en Él. Y en todo eso Él nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias Dios porque nos tenés agarrado fuerte de tu mano y no nos vas a soltar jamás. Gracias por esta palabra, Jesús. En tu nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
Que tengamos una excelente semana.